Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Urbe. Hoy hablaremos de un tema que define el desarrollo del país, y es la vivienda accesible. Mientras el mercado hemos visto que en los últimos años ha avanzado en sectores como el premium, la mayoría o una gran mayoría de las familias sigue esperando soluciones reales para adquirir su hogar. El reto está en cómo generar modelos sostenibles, rentables y accesibles al mismo tiempo. Y para hablar un poco de esto nos acompaña Herbert Revolorio, presidente de Assembi. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ustedes, gracias. Y también Braulio Palacios, gerente de Desarrollo Editorial de República. Gracias, María José. Herbert, como mencionaba un poquito en la introducción, quería agradecer obviamente su tiempo y por acompañarnos en el episodio y también entender un poco qué necesita el país para construir vivienda accesible y que también sea una oportunidad de crecimiento. Entonces me gustaría que empezáramos el episodio hablando un poco de cuando hablamos de vivienda accesible, de qué tipo de familia estamos hablando realmente en Guatemala. Muchas gracias por la invitación. El tema de la vivienda pareciera que sea tan sencillo que todo el mundo podemos practicarlo y todo el mundo lo vivimos, pero realmente los que somos actores en tema de vivienda hacemos muy poco. Y es una realidad porque actualmente uno de los mayores problemas es que no tenemos estadística de vivienda real, no tenemos una completa, una compleja. Entonces, a grandes rasgos sabemos que se deben de crear 45,000 viviendas al año. Y entre lo que construyen los privados, la gente con su propio esfuerzo, estamos hablando de 20 hasta 25,000 viviendas. Nos atreveríamos a decir que 5,000 de esas viviendas son con materiales y en lugares donde no se debe construir. Entonces, el reto es aún mayor. Estamos con un gran reto muy, muy especial porque nosotros en la Asociación Centroamericana para la Vivienda iniciamos hace 6 años un programa donde nosotros impulsamos o logramos ser el foro donde las diferentes entidades pueden converger para poder hacer vivienda. ¿A qué me refiero con eso? En la asociación tenemos empresas constructoras, desarrolladoras, todos los bancos del sistema, municipalidades, instituciones de gobierno, y lo que hacemos es juntar ideas, juntar conceptos para que la vivienda sea más accesible. Entonces, si estamos en un dilema todos, a veces decimos qué es vivienda social, qué es vivienda asequible, cuál es la accesible, pero para nosotros lo que buscamos es acercar la brecha entre la posibilidad de que las familias puedan acceder a vivienda. Entonces, dentro de las cosas que nosotros hemos pensado es que, número 1, tiene que haber más oferta. 2, soluciones financieras ya tenemos. No atrevería a decir que el sistema financiero hoy en día en Guatemala para esta vivienda es de las mejores en Latinoamérica. Entonces tenemos plazos largos para que la gente tenga cuotas más bajas. También estamos buscando algún tipo de reformas a las normativas para que la vivienda sea aún más accesible. Pero para que nosotros, digamos, la vivienda sí puede estar al alcance de las personas, necesitamos, número 1, más oferta. Y 2, poder lograr que las personas de entre 1 y 4 salarios mínimos puedan acceder al crédito. Hoy en día lo logramos, pero es muy poca la oferta que hay. Ya mencionó 3 aspectos que cuánto van a tardar en salir esas palabras. Ofertas, financiamiento, pero también hay un tema de gestión de suelo urbano. ¿Dónde cree que está la mayor brecha? ¿Dónde está la mayor oportunidad ahí de poder permitir que más familias puedan acceder a vivienda? ¿Estará en la oferta? ¿Estará en el financiamiento? Que lo comenzábamos antes de iniciar el podcast, fuera del micrófono. Es un nicho muy específico. Este es el que estamos hablando ahorita. Es un nicho muy específico con características muy específicas desde la oferta y desde la demanda. Entonces, si podemos hablar un poco de eso, se lo agradeceré. Imaginemos una pirámide y nos ubicamos en el sector muy pequeñito hasta arriba que es el A, otro un poco más grande que es el B, uno relativamente grande que es el C, y donde la vivienda social y la vivienda accesible funciona es en los sectores C+, C- y D+. Entonces estamos hablando de que ahí puede estar un 40% de nuestro déficit. Claro. Entonces, actualmente lo que nosotros buscamos es que se pueda promover más vivienda de ese tipo. ¿Dónde la promovemos? Mira, en la ciudad capital, uno de los primeros esfuerzos que se empezaron hace 8 años
son los famosos módulos urbanos de vivienda de interés social, MUVIS. ¿Por qué? Porque entendimos que hay una migración del área rural hacia la capital y día con día está creciendo la población en las ciudades intermedias. La ciudad capital ya está llegando a números bastante interesantes en cuanto a la población que viene. Entonces se empezó una normativa, se pensó en una normativa para que pudiéramos crear edificios que no tuvieran que prestar ciertos servicios para que su precio de venta sea más bajo y eso lo vuelve más accesible. Y que las ubicaciones donde estén estas unidades estén cerca de los servicios que la ciudad ofrece. Entonces, eso es lo mismo que nosotros llevamos a las ciudades intermedias. En el área rural están solucionando su tema de vivienda como pueden. Actualmente, pues podemos ver en el internet o anuncios de que hay lotificaciones en los municipios, en las aldeas, a diestra y siniestra, muchas de ellas sin servicios. Entonces, ¿qué es lo que hace la población? Está comprando un lote, a cierto tiempo empieza a construir, pero se queda a medias o construye algo que no es habitable. Entonces, lejos de estar solucionando un déficit, estamos creando otro déficit más grande que es el cualitativo, porque lo tenemos que ir mejorando. Mucho de eso hay en la ciudad capital, aquí hay mucha gente, hay mucho hacinamiento. Tendríamos que empezar a ver las siguientes preguntas para el siguiente censo, pero digamos, mucho de lo que no se resuelve es que de repente vas a ver que en el estudio hicieron al pie de un barranco y como la vivienda tiene losa o tiene concreto, dijeron es una vivienda habitable. Entonces ahí hay 3, 4 familias, pero eso no es una vivienda. Claro. Hay que solucionar eso. Vamos a ir desgranando un poco qué es vivienda justamente habitable y que también va relacionado un poco con qué es vivienda digna. Que también son un par de mitos y hay conceptos que también revolotean en la conversación. Mira, la vivienda digna es algo que la familia sienta suyo, algo que la familia sienta que es bueno, que es correcto, que se sienta en su derecho. Entonces, eso es una vivienda digna, que contemple todos los aspectos de una vivienda, ¿verdad? Que tenga espacio, en la medida de las capacidades, pero sobre todo que cuente con una ubicación accesible, que tenga sus servicios, pero hoy en día no lo estamos logrando. Y perdón que lo interrumpa, porque a veces se cuestiona mucho eso. Cuando analizamos qué es vivienda digna, también tenemos que entrar a poner como parte de la conversación el tema de los metros cuadrados, porque a veces es sí, vivienda digna, ¿quién puede vivir con menos de 40 metros cuadrados? ¿Los metros cuadrados cree que entran dentro de eso? ¿O hay otras cosas que prevalecen, digamos, por ejemplo, el acceso a servicios? A mí, yo una vez hice la consulta que es vivienda digna y me dijeron, mira, Braulio, los metros cuadrados son importantes, pero lo más importante es que tenga acceso a los servicios. Pero usted que es experto, me gustaría preguntarle qué cree. Recordemos cómo viven las familias guatemaltecas. Si nos vamos al área rural, todos creemos que viven en un ambiente grande, tal vez de lámina o una construcción que no es buena, pero son ambientes grandes y no es así. En el área rural están en un ambiente de repente de 3x3, 3x4 metros cuadrados y ahí viven hasta 2 familias en situaciones de pobreza, pobreza extrema. Y cuando más se va acercando al área urbanizada o al área central de los municipios, entonces va mejorando la vivienda, que hay un poquito de bloc, pero techo de lámina. Y entonces acá en la capital empezamos a hablar mucho de los metros cuadrados, pero esa es una herramienta de venta. En realidad, lo que nosotros hacemos es que el precio de una vivienda no la comparamos con sus diferentes aspectos, sus amenidades, qué es lo que tiene cerca, sino que evaluamos el costo dividido cantidad de metros habitables. Entonces, creo que para definir el tipo de vivienda no es la cantidad de metros, sino que es el conjunto del hábitat. Yo creo que si nos ponemos a evaluar el hábitat de cada vivienda, creo que eso le genera más o menos valor a la vivienda. Pero los metros cuadrados no hace más o menos digna una vivienda. Gracias. A mí me gustaría preguntarle, bajo este como panorama que hemos estado platicando ahorita al inicio, el tema del déficit cuantitativo, cualitativo, la cantidad de hogares que usted nos decía que deberíamos construir al año para poder reducir eso. Si usted cree que como país hemos asumido con suficiente responsabilidad el papel de atender a los segmentos, como usted mencionaba, que ganan entre 1 a 4 salarios mínimos. Sí, no, como país no los hemos apoyado. No hay mucho que analizar ahí. Sí, o sea, digamos, en el área privada, los desarrolladores, pues hacemos el mejor esfuerzo, digamos, tratamos de hacer una vivienda
al menor costo de venta posible, pero siempre respetamos un margen de ganancia y eso pues no permite ir más abajo. Hoy en día los precios de los materiales son carísimos, el precio de la mano de obra está muy alto y está escasa. Construir en Guatemala cada día es más difícil, entonces no podemos con esos parámetros poder ofrecer una vivienda barata, pero sí podemos buscar alternativas para que la vivienda pues sí pueda ser accesible, porque no estamos hablando de hacer vivienda que podamos regalar o que el Estado regale vivienda, eso es otro tema, pero Sí. digamos, tratamos de que con el esfuerzo de que el desarrollador con su mejor esfuerzo, el mejor precio, que las instituciones de gobierno a través de un incentivo fiscal y a través de iniciativas de incentivos en la construcción en las municipalidades, de repente algún subsidio, entonces eso permita que la vivienda sea más accesible. Ya se logró a través de programas de financiamiento en bancos. Tenemos una tasa de interés hoy en día del 3.86%, eso no se veía o no se ve en ningún lado de Latinoamérica. Entonces, estamos por parte del área financiera, estamos cubiertos, creo que ya hicieron su trabajo. Este nuevo programa que se hizo, pues vino a apoyar un poco, pero no estábamos tan listos para eso. Entonces, creo que poco a poco podemos ir subsidiando, entonces ahora nos falta que los demás sectores empiecen a hacer su trabajo. Claro. Es obvio que el acceso a la vivienda, digamos, va más allá de un tema social, porque creo que también habla un poco de ser un indicador de competitividad y hasta cierto punto de, digamos, la manera en que resolvemos las cosas como país. Y hay cosas que sí funcionan. Hay cosas que sí funcionan. Y ya lo mencionó usted. Hay cosas como los movies que demostraron que se puede construir vivienda digna y rentable para esos estratos que estábamos mencionando. Y yo quería preguntarle, ¿qué aprendizajes ha dejado al sector este proyecto de los movies? ¿Que tendrán que Mira, unos 5 o 6 años? no, ya ¿Más? empezó en Assembly, lo empezamos a tocar hace 8 años. Ok. Recuerdo que empezó en una mesa de estos porque estábamos hablando, miren cuánto cuesta un apartamento cerca de la ciudad. Esa conversión está interesante. Entonces, mija, y todos peleándonos, no, que vale tanto, pero te digo, hace 10 años eran muy pocos los edificios que había en la ciudad, salvo los premium y A o B más. Entonces empezó a surgir una idea de que qué pasa si al costo del apartamento le restamos la perforación de un pozo. Si podemos hacerlo en un espacio de tierra más pequeño y que, como es vivienda en teoría de interés social, que no tenga acceso a parqueo de vehículo, pero sí de moto. Claro. Que para que obtenga esos beneficios que esté cerca o a 500 metros de una parada de bus o transurbana, volverlo accesible. Tratemos, en ese entonces creo que era hasta 4 niveles para tener sin elevador. Claro. Se logró Los Movies la Plus. posibilidad. No, eso es diferente. Se logró de que se hiciera hasta 6 niveles sin necesidad de elevador. Y fue algo que fue muy cuestionado porque decían, mire, ¿cómo voy a subir caminando 6 kilómetros? Pero le decían, 6 niveles. Pero decían, mire, acérquese a donde están los asentamientos de aquí de la ciudad. Son barrancos hacia abajo. Y si usted se pone a caminar esas gradas, son 8 niveles y en condiciones no aptos. De noche sin luz, de día o de noche cuando llueve. Entonces, eso es lo que estamos previendo que podemos evitar. Y la gente que vive ahí es gente que trabaja en relación de dependencia, que genera 1, 2, 3, hasta 4 salarios mínimos y están viviendo en una casa. Pues vamos a pensar en la cantidad de metros, ¿verdad? Estamos hablando de entre 45, 50 metros cuadrados donde están viviendo actualmente. Entonces, trasladarlos ahí a una vivienda mejor acondicionada. Entonces, todos estos retos, recuerdo yo que también logramos en aquel entonces reuniones con el alcalde Álvaro Arzú, y él aceptó el reto. Él, digamos, en algún momento dijo, sí, estoy de acuerdo, apoyemos a estas familias. Y recuerdo que lanzamos el primer edificio, así. Mira, y fue un reto también para el desarrollador, porque el margen de ganancias en este tipo de viviendas es muy bajo. Entonces fue un reto para normativa, porque se tuvieron que hacer exenciones al reglamento de construcción, se tuvo que hacer un reglamento específico para vivienda. Solo corrígeme si estoy mal, ¿es trasciende de la parroquia o fue otro? Trasciende la parroquia, fue el primero. Fue el primero, 72 apartamentos, 6 niveles, muy completo, muy bonito. Como negocio también es un buen negocio, es decir, recuerdo que el desarrollador nos decía, ese edificio lo vendimos hasta 6 veces, ¿verdad?
porque teníamos, digamos, dentro del reglamento hay ciertas normas que se deben de cumplir y de repente llegan 100 personas y reservan, pero cuando pasan el filtro de calificación de crédito se caen 30 y se vuelve a vender. Entonces, y luego durante el periodo de construcción, que puede ser 12 meses, 6 meses, 18 meses, y por lo de los trámites puede ser incluso hasta más tiempo, pero resulta que cuando ya se acerca la fecha de entrega tiene que volver a calificar el crédito y durante ese lapso de tiempo pudo haber pasado cualquier cosa. Incluso hemos hablado temas muy simples como que, digamos, se endeudó con un televisor y por esos 5,000 quetzales más, la cuota no le alcanza por una cantidad X, entonces no se le puede vender hasta que salga de su deuda y cositas así pueden pasar. Entonces, en el camino hemos ido mejorando ese reglamento. Hace tres meses salió una nueva versión de ese reglamento y ha cambiado muchísimo. Es decir, poco a poco estamos buscando de que todo lo que obstruía como negocio, todo lo que obstruía como acceso a una licencia municipal también se vaya mejorando. Y pues hoy en día lo que buscamos es que podamos hacer más oferta de ese tipo de vivienda porque está demostrado que se vende muy bien. Está demostrado que sí resuelve un tema de habitabilidad, sí resuelve un tema de déficit y sobre todo apoya mucho a las familias acá en la ciudad capital. Eso es lo que nosotros buscamos trasladar a los departamentos, pero allá también hay cierta sorpresa con la vivienda vertical. Hay lugares como Quetzaltenango, digamos, donde sí hay un plus de edificios, o sea, nos sorprende ver 10, 15 edificios en la ciudad de Xela. Obviamente allá creo que empezaron como empezó aquí, en la zona 10, zona 14, con edificios a un precio un poco alto. Creo que allá con el tiempo podrá ir bajando, pero allá lo que sorprende mucho es el alto costo de la tierra. Claro. Entonces hacer vivienda accesible requiere pues el esfuerzo de todo el mundo, ¿verdad? El esfuerzo de que las personas digan, bueno, pues es cierto, la tierra, no hay nada que nos diga la tierra vale esto. Pero sí, mire, yo estoy contento con lo que voy a vender mi tierra, ese es un precio. El desarrollador, yo hago mi mejor esfuerzo, la municipalidad es mi mejor esfuerzo. Estamos buscando cambios en normativas para que el Estado también haga su mejor esfuerzo. Entonces, la idea es que la suma de todos esos esfuerzos se vea reflejado en que haya más vivienda para las personas a un precio que sí puedan pagar. Perdón. Ahorita le doy la palabra. Algo que me parece interesante de Trasciende la Parroquia es de que siempre que se aborda el tema de los movies, siempre se menciona Trasciende la Parroquia. Asumo yo que con el paso del tiempo han existido otros proyectos, incluso tal vez ahorita no los tengo en memoria, pero por lo menos podría decir que he visto por lo menos 6 al menos, entre 6 y 10. Hay uno que haya logrado, porque Trasciende la Parroquia como fue fue el piloto, digámoslo, obviamente hay cosas que se tuvieron que ir ajustando. Sí. Y los que vinieron después fueron encontrando mayores facilidades en muchos aspectos. Al día de hoy, ¿hay otro proyecto que usted diga, este también me parece que es un buen ejemplo de que las cosas también funcionan cuando se habla de movies? Mira, tenemos varios. En esa misma línea, de repente ya hay 14 edificios, diferentes desarrolladores, diferentes ubicaciones, zona 1, zona 3, zona 6. Creo que está en Boca del Monte, no sé por qué tengo... Ahorita todavía no ha llegado allá porque, digamos, hay un edificio, hay un proyecto, sí es cierto, en el área de Boca del Monte. Sí, y Misco también creo que hay. Pero todo nació porque se tuvo que ir a la municipalidad de Misco a llevar el ejemplo del reglamento que se hizo en la ciudad capital, que vea que funcione y que autorizaran ese tipo de reglamento. En Villacanales también se hizo, entonces el tema es que cuando un desarrollador vio la visión en algún lugar, se aventuró a hacer ese tipo de proyectos, pero al principio tuvo mucho problema porque no existía un reglamento. O sea, el reto principal de los movies cuando van hacia un lugar que no es la ciudad capital es que no hay un reglamento para ellos. Entonces, Asembi hace eso. Asembi hoy en día está en comunicación con muchos municipios. Creemos que en el año 2026 de repente vamos a apoyar unas 10 municipalidades del interior de la República para que hagan su propio reglamento, que vean de que promoviendo la vivienda pues se ayuda a la población, genera ingresos para la municipalidad, se apoya el ordenamiento territorial. Yo les decía a veces, miren, se sorprenden porque muchas municipalidades de la Guatemala profundo no saben qué es una licencia de construcción. Wow. Entonces hay un reto muy grande. Me parece interesante que existe una descentralización, digamos, de los movies al interior del país porque
creo que es interesante cómo va permeando de la ciudad capital a los municipios del área metropolitana y aledaños y ya se tenga la madurez de decir, ya lo resolvimos aquí, podemos llevarlo al interior del país, que seguramente hay una necesidad enorme. A mí me gustaría hablar, como decía el bloque, de otros modelos que funcionan y me recuerda un poco a la cobertura que estuvimos la semana pasada en el conversatorio del tema del leasing habitacional. Y o sea, en esa conversación se entendió que obviamente es un modelo que combina flexibilidad financiera y seguridad patrimonial. Algo que a mí me llamó la atención de todos los datos que mostraban era el caso de Colombia, en donde decía que alrededor de entre el 4 al 6% de la cartera era por tema de leasing y pues las hipotecas iban por un 12%. Entonces, preguntarle un poco si usted cree que o qué condiciones se necesitan para hacerlo así de masivo, digamos, en Guatemala. Que sé que este tema Vea. le apasiona. No, Mira, Ascenvi busca la unión de todos los actores. O sea, para que haya vivienda, tenemos que estar unidos, todos los actores. Y eso lo entendió Colombia hace mucho tiempo. Ujú. El leasing empezó habitacional en Colombia en el 2003. Y al día de hoy nos decía el experto colombiano que están entre el 22 y el 27% del total de viviendas en forma de leasing. Entonces acá ya hay una ley, acá hay esfuerzos porque la banca también pueda incursionar en el tema del leasing. El problema es que para que el leasing sea una solución necesitamos 2, 3 cositas. Una de ellas es que el financiamiento o la tasa de interés que se maneje para esa solución sea igual o un poquito menor a la tradicional de banco. La que tenemos actualmente es baja y funciona muy bien, entonces la quisiéramos casi igual. Ya en Guatemala trabajamos el leasing habitacional bien, o sea, el problema es que se está manejando para cierto tipo de vivienda. Entonces, ¿cuál es el punto en el que nosotros nos enfocamos con el leasing habitacional? Vamos a suponer de que vamos a una familia, le interesa un proyecto, le interesa su casa, su apartamento, y le dice, mire, la cuota le queda en 3,000 quetzales, por ejemplo. Y el enganche lo tiene que pagar durante el periodo en el que construimos el edificio. Entonces me va a pagar 3,000 quetzales durante 18 meses. Es una familia que si no tiene para pagar el enganche, pero sí tiene la capacidad económica para poder pagar las cuotas, no puede acceder a eso, porque está alquilando y al mismo tiempo va a pagar la cuota del enganche. Entonces ellos no pueden tener acceso a vivienda. Número 1, hay personas que han tenido una mala situación de récord crediticio. Hay personas que nunca han tenido récord crediticio. Entonces, parte de lo que el leasing habitacional se puede ofrecer es, nosotros podemos, como banco, adquirir la vivienda al desarrollador y como banco ofrecerle leasing habitacional a las personas. Eso dice que las personas van a pasarse a vivir a la unidad sin pagar enganche. Y durante toda su renta de los primeros 3 o 5 años, eso se va a reflejar y se va a tomar como parte de su enganche. Entonces, al finalizar este plazo, 3 o 5 años, pues el cliente ya abonó una suficiente cantidad de enganche, ya se acostumbró a los pagos, ya tiene una educación financiera y eso puede permitir que en 3 a 5 años se traslade esa cartera de leasing habitacional a un crédito hipotecario corriente con las mismas condiciones. Entonces, durante ese lapso que hicimos, o sea, le dimos vivienda a gente que no podía pagar su enganche, que tuvo mal récord crediticio, y financieramente no es un mal negocio, pero estamos en la búsqueda de que podamos ver otras latitudes donde sí funciona, donde vean que es viable poderlo hacer y buscamos que se replique aquí en Guatemala. Entonces sabemos que hay esfuerzos, sabemos que se va a lograr en algún momento, pero buscamos que el leasing habitacional no sustituya la compra de una vivienda. No, estamos hablando de que eso sea una alternativa. Sí, y creo que ese es uno también de los como mensajes que nos dejaba la semana pasada, que no es algo que compita, sino que se complementa. Correcto. Sí, es que al final, digamos, nosotros buscamos de que en la vía tradicional del crédito que tenemos actualmente ya tenemos ahí 20,000 viviendas que se hacen al año. Ya tenemos 20. Pero si alguien cree en este producto, entonces se hace proyectos habitacionales para esa línea. El banco hace cierta inversión para poder financiar de esa manera
Entonces, paralela a estas 20, vamos a tener X cantidad de viviendas que se puede dar a esas otras familias que hoy en día no pueden acceder a la vivienda. Y sobre todo, que este tipo de vivienda no va para un estrato muy alto, sino que va para un estrato que nosotros creemos entre 2 y 4 salarios mínimos. Entonces, aunque no lo creamos, hay plata para pagar el carro, para pagar las cuotas de los electrodomésticos, las motos, la renta actual, pero no tenemos ni la educación ni la capacidad de ahorro en Guatemala. Entonces, pero son familias que necesitan una vivienda, que actualmente están pagando una renta de 2,000, 3,000 quetzales, y ellos pueden hacerse de una vivienda. Entonces solo necesitan un apoyo extra y eso se convertiría en un producto financiero más del que ya tenemos. Claramente. Y es interesante cómo se vuelve creativo el mercado, no solo desde qué tipo de proyectos podemos construir para que se adecuen a ellos, sino que también desde el sector financiero, también cómo adecuar productos financieros para que también funcione desde las dos partes. Y desde el lado del Estado, ¿qué se puede hacer? Mira, es un reto grande porque el mover el Estado es muy difícil. Sí tenemos muchas deficiencias como Estado. Hoy en día creerán que tenemos una ley de vivienda, pero no tenemos una política. Son palabras distintas, con Para alcances empezar. distintos, magnitudes distintas. Para empezar. Entonces, número 2, no tenemos un ministerio de vivienda, tenemos un viceministerio, pero digamos que el recurso que está destinado para esto es muy pequeño. El viceministerio recibe plata, pero creería yo que el 95% de esa plata recibe y la ejecuta una unidad ejecutora que se llama FOPAVI. Entonces, el viceministerio de vivienda tiene muy poco margen de acción. Yo creería que una de las acciones que debería hacer el gobierno, pues ya concentrarse en un tema de vivienda. Nosotros hemos traído muchos expertos de todos lados donde ha funcionado muy bien, donde existen los ministerios de vivienda, cómo se manejan, cómo se crean los fondos. Tenemos un impuesto a la ley del cemento, en que podemos utilizarlo para ciertas cosas. Aquí hay unas iniciativas de ahorro para la vivienda, tenemos iniciativas para poder crear subsidios, pero podemos manejarlos de diferente forma. Pero lo que necesitamos es, número 1, pues que el ente rector de la vivienda pueda fortalecerse. Número 2, que haga las alianzas necesarias para poderlo hacer, ya sea con entidades no gubernamentales o entidades privadas, y juntos sacarlo adelante. Pero las municipalidades, pues, ser un poco más flexibles, ser un poco más organizadas, ser, digamos, más dinámicas en el proceso de calificación. Las otras entidades, vea, medio ambiente, con red, salud, pues es una mezcla que es bueno cumplir con esos requisitos, pero deberíamos de apostar más por agilizar esos trámites. Entonces, creería yo que si volteamos a ver del lado del Estado o instituciones municipales, creo que sí nos falta la mía extra. Hemos visto esfuerzos que sí lo están haciendo, hemos platicado con ellos, formamos parte de mesas técnicas y creemos que también están dando su esfuerzo, pero deberíamos de buscar un poco más de ese esfuerzo. Y hay un elemento ahí bien interesante que también forma parte de la conversación y es el famoso bono demográfico. O sea, necesidad de vivienda asegurado. Sí. Yo quiero pasar al siguiente bloque y ya medio abordamos el tema de lo que está sucediendo en el interior del país, pero para que llegue vivienda hay otros elementos que tienen que llegar mucho antes, ¿verdad? Las condiciones que debe tener una ciudad para atraerlos a los desarrolladores de vivienda accesible. Ahí es donde yo le quiero preguntar, y ahí estamos hablando de infraestructura principalmente, empleo y normativas. ¿Qué condiciones cree que hacen falta para poder llevar vivienda accesible? Pensando en que, como ya mencionaba antes, los movies tarde o temprano también llegarán. Sí. Una de las ventajas de los movies fue que se lograron ubicar en lugares donde ya había una urbanización y había servicios Claro. que se puedan utilizar. Si volteamos a ver fuera de la ciudad de Guatemala, pues vas a ver que hay municipios, hay cabeceras municipales donde no están preparados para un crecimiento. Es decir, si hoy en día, por ejemplo, hemos platicado con inversionistas de otros países y mire, aquí tenemos una demanda de 300,000 viviendas, ¿verdad? Entonces, en mi país 300,000 las hacemos en 2 años. Entonces,
no es que la solución sea construir más, sino que estar preparados. Entonces, Sí, pues. empecemos con que a dónde vamos a ir, que las ciudades intermedias pues estén preparadas con algún ordenamiento territorial. Nosotros prestamos algún tipo de asesoría, la academia, las universidades prestan también estudios y colaboran para poderle decir a las municipalidades, mire, organicemos mejor la ciudad, ampliemos calles, ampliemos servicios, porque de lo contrario, cuando esto crezca, no vamos a poder cubrir la demanda. Entonces, creería yo que para poder ir creciendo va de la mano construcción de vivienda que sea accesible, por supuesto, pero también la urbanización por parte de las entidades municipales. Perfecto. ¿Tiene alguna más para cerrar este bloque y avanzamos al cuarto? No, sí que vamos al cuarto. De Me una. gustaría entrar al cuarto y obviamente cerrar con lo que usted decía al final, que quizás no es que sea construir más, sino construir mejor y saber en dónde es que hace falta. Me gustaría entrar en el bloque 4 y recuerdo que pensé en esta pregunta cuando estaba como viendo el pre-episodio, o sea, antes de entrar aquí. Y sí me gustaría que usted nos contara un poco, que nos dijera, si yo le dijera que, o sea, ¿qué le diría usted a un desarrollador de por qué sí es atractivo, digámoslo entre palabras, no sé si esa sea la correcta, pero por qué es atractivo o viable entrar a construir para este tipo de segmento? Que seguramente eso ya lo ha dicho. Sí, mira, durante muchos años muchos desarrolladores construyeron vivienda más accesible que la que tenemos hoy en día. El problema es que nos acabamos la tierra, porque la mayoría de esa vivienda se hizo horizontal. Ahorita el reto es que en los pedazos de tierra que tenemos que ser eficientes. Entonces, si vamos hacia arriba, es la única forma de poder reducir costos. Está demostrado de que hacer vivienda accesible es un margen de utilidad relativamente bajo en comparación a lo que se le puede ganar a una vivienda de diferente tipo. Entonces, es ahí donde, digamos, el desarrollador también demuestra su responsabilidad social, su compromiso con Guatemala, porque está sacrificando pues rentabilidad por volumen y le apuesta mucho a que va a satisfacer una demanda que realmente es muy alta. O sea, es una demanda muy alta y muestra de ello es que los desarrolladores que sacan vivienda Movies o Movies Plus hoy en día, aquí en la capital o en los municipios cercanos, pues venden muy bien su producto. Entonces, el problema es que conforme nos vamos alejando un poquito, nos alejamos de los servicios. Entonces ya cuando no hay transporte público cerca, cuando no hay esto cerca, cuando no hay un pozo cerca, cuando Empagua no está cerca, por decir un ejemplo, entonces ese costo se le va sumando al edificio. Entonces, mire, ahora el edificio lo quiero con mi parqueo, hay que hacer el pozo de agua, hay que hacer la planta de tratamiento y todos esos costos son los que volvieron el Movies Plus, ¿verdad? Claro. Porque entonces el Movies básico es aquel que tiene ciertos parámetros para poder ser accesible lo más cerca de la ciudad posible. Pero cambiando ese tema, entonces fue llamándose el famoso Movies Plus. ¿Y sí existe una absorción similar a los movies básicos? Sí, es un poco más complicado porque, digamos, el valor de venta es un poquito más alto. Claro. Todo conlleva un reto, pero sí, la absorción del mercado ha sido muy buena. Sí, no sabemos de desarrolladores que les haya ido mal en tema de venta. Entonces, todo tiene sus retos. La mayoría de desarrolladores tienen mucha experiencia, entonces sí se han superado el reto bastante bien. Yo creo que puedo anticipar un poco su respuesta, pero igual quiero hacer la pregunta. Si se pudiera impulsar una reforma o una política para transformar el tema del acceso a la vivienda, ¿cuál sería? ¿Por cuál se decantaría usted? Mire, personalmente creería que un incentivo fiscal, un reglamento, la ley del IVA fuera buenísimo. Ah, es que el IVA sí es otro tema que- Pensando en la vivienda social. Y el UCI, ¿qué tal? ¿Cómo se maneja ahí? Mira, el UCI, pues es un tema municipal. En realidad, cuando se calculan las cuotas de la vivienda, ya va incluido el tema del UCI. Bueno, Entonces, cuando tú le dices a la familia que la cuota es de X valor, pues ya va integrado el UCI. Entonces, como que no lo sienten. Digamos, más lo sienten las personas que son propietarios de un inmueble y que todos los años tienen que pagar el UCI. O sea, esa... ok. Yo no sé si lo escuché o me lo estoy inventando, y mil disculpas si es así, pero, o no sé si lo escuché en otro país,
pero que el tema UCI para la vivienda social o vivienda accesible completamente se les condonaba esa cuota. Pero no sé si eso existe o no existe. No, no existe. Lo que pasa es que siempre hay diferentes, dependiendo en qué sector lo escuches, pero dice el Ajá, UCI, unos dicen que es inconstitucional, otros dicen que es una doble tributación. claro. No, pero es un pago impuesto único sobre inmueble, entonces sí creemos que sí debe pagarse, Ok. solo habría que ver la forma, cómo, dónde y su periodicidad. Pero sí creeríamos que para la vivienda social debería tener un mejor trato. Entonces, ¿por qué? Porque entonces en lugar de que una vivienda de 300,000 quetzales pague, no sé, 125 quetzales de cuota mensual por UCI, UCI. debería ser un poco menor porque sabemos que está dentro de un condominio o dentro de un complejo habitacional y aparte de la cuota tiene que pagar su mantenimiento. Entonces creo que una cosa puede absorber otra. Y una pregunta, hablando de todos esos numeritos que hay que prever cuando uno compra una vivienda, ¿cuál cree que es la que más le cuesta a este segmento? ¿Es el enganche? ¿Es la cuota del mantenimiento? ¿Es la cuota del UCI? Eh, financieramente, ¿cuál cree que es la parte que más hay que trabajar? Ah, a los clientes normalmente cuando alguien va a comprar una vivienda es porque financieramente tiene un ahorrito, tiene un enganche. Entonces va y dependiendo del sector al que vaya, se topa con la sorpresa de que sí lo puede pagar o no lo puede pagar. Entonces la vivienda accesible te da la sorpresa de que puedes pagar un enganche del 5 o 7% del valor de venta y lo puedes pagar entre 12 y 18 meses. Eso es Ujú. fácil de pagar para las personas que tienen cierta capacidad financiera. Definitivamente las personas que no tienen capacidad financiera para ahorro no pueden acceder a una vivienda porque su primer reto es el enganche. Entonces, eso sería uno. Dos, yo lo siempre he dicho que si podemos mejorar el tema del IVA y que eso se traslade al consumidor final es una segunda herramienta. El UCI, como te digo, es manejable, pero si hubiese algo que pudiera diferenciar el UCI tradicional con el UCI de la vivienda social, fuera maravilloso. Yo solo quiero cerrar este bloque con un tema que justo ahorita lo acabo de recordar, que me parece interesante abordar. Es el tema de inversionistas, digamos, que entran dentro a este rubro de vivienda accesible. Lo lógico que sería es que este fuera absorbido por el mercado que lo necesita, no por inversionistas, pero sí se dan casos. Y eso creo que distorsiona mucho porque le quita la oportunidad a alguien entre una vivienda propia. O no sé si estoy hablando de cosas que no son, pero me da la impresión de que sí existe y creo que también es importante abordarlo. Sí, mira, cuando se hizo la vivienda, el reglamento MOVI se pensó en eso y uno de los requisitos que normalmente se da, incluso ahora con el programa esta de primera vivienda con CHN, uno de los requisitos es que la familia debe presentar carencia de bienes. Entonces, con eso evitas de que alguien que tiene las posibilidades financieras compre 2, 3 viviendas y Claro. después las tome como inversión. Entonces, hoy en día a esas personas, pues yo creo que ya tienen un segmento donde poder invertir, Ah, que no ok. necesariamente es este tipo de vivienda, porque ya está normado, ya tenemos una norma que nos Que hay un permite, candado, digamos. sí, no Ok. podemos dejar que estas personas pues compren más, pero sí podemos darle opción en otros proyectos, porque la mayoría solo tiene 2 proyectos, no compre aquí, pero tenemos acá, y ahí lo van manejando, pero sí hay un candado de cómo poder evitar eso. Perfecto. Entramos a las famosas preguntas rápidas. Sí, aquí en Creaurbe tenemos una sección que le llamamos preguntas rápidas, entonces la idea es que vamos a hacerle una pregunta y que su respuesta sea igual de rápida que nuestra pregunta. Va, ¿sí o no? Entonces, me gustaría empezar preguntándole un proyecto de vivienda en Guatemala que lo inspire. Mira, hay varios. Yo recuerdo que en los inicios, cuando yo empecé a trabajar en desarrollo inmobiliario, lo hicimos en el área de Vía Canales. Entonces sabíamos que la demanda existe, pero logramos proveer vivienda en esas fechas. En ese entonces no le decíamos accesible, pero los Ujú, precios eran relativamente bajos. ujú, La cuota era baja y nos llamaba la atención porque cubría todas las necesidades. O sea, eran muy pocos los proyectos con garita, con muro perimetral, y nosotros somos de los primeros en esos proyectos que incursionamos con piscina y Mm, área social. Eso no se miraba. Entonces, creo que también fue un problema porque después todos copiaron o al mismo tiempo se empezó a hacer, pero eso encarece la vivienda. Entonces después se dejó de hacer, ¿verdad? Pero lo que creo que me llama la atención de eso es que fue bastante práctico. En aquellos sagrados tiempos se vendían hasta 30, 40 casas en un mes. ¿De qué año es ese proyecto?
Estamos entre el 2006 y 2008. ¿Fue en Vía Canales o fue en San Miguel Petapa? Ambas jurisdicciones, está Cañadas del Río. Es que se le iba a decir yo, a mí me suena que es Cañadas del Río. Sí, fue con Desarrolladora Mundo Verde, yo estaba colaborando con ellos en ese entonces. Y en un lapso de 3, 4 años, eran 1.300, 1.500 casas, y luego nos mudamos con ese mismo ejercicio. Ahora lo voy a llevar a apoyar esa anécdota. Yo viví mucho tiempo en Ribera del Río. Ok. Y me recuerdo que para nosotros, que obviamente como estamos del otro lado del muro, digamos, quedaba en la parte final del proyecto, que era Ribera del Río, justamente cuando nos dijeron que había piscina, de pronto todos teníamos amigos del otro lado del muro. Entonces, y era interesante porque obviamente literalmente queda atrás de una colonia, digamos, y entonces me pareció, era un híbrido bien interesante porque era como los principios de lo que ahora son los condominios. Correcto. Esa sensación me da. Así que, ya sé, fuera pasamos a preguntar, ¿es Vía Canales o San Miguel Petapa? Lo otro que quería, otra es una frase que resuma lo que para usted significa vivir con dignidad o lo que es vivienda digna. Vivienda digna, creo yo que es sentirte cómodo, sentirte seguro en un entorno familiar, no necesariamente rodeado de 4 paredes, sino que todo el entorno sea seguro, que el entorno sea viable, todos los aspectos, en el sentido de que podamos contar con los servicios básicos necesarios. Eso es una vivienda digna, Fran. Gracias. Un obstáculo que quisiera eliminar. Mañana mismo. Pues tal vez no eliminar, pero yo creo que hacerlo más flexible serían temas de impuestos y tramitología. Perfecto. Si pudiera ponerle un lema al acceso a vivienda en Guatemala, ¿cuál pondría? Mira, normalmente usamos, tenemos, no te voy a decir una vivienda, pero tenemos un programa. Nosotros yo soy parte de ASEMBI, pero también desarrollamos vivienda. Tenemos un programa que se llama Tu casa cuando vuelvas. Ajá. Y eso va destinado para migrantes, pero son las viviendas que tenemos Ujú. acá. Entonces, ese es un lema, pero digamos que a lo que tenemos aquí en Guatemala normalmente le decimos vivienda para todos. Ujú. Justo. Para todos, para todos. Perfecto. Y para terminar, ¿cuál es la idea más equivocada que se tiene sobre la vivienda accesible? La vivienda, yo creo que la idea, dependiendo el sector, porque digamos, si lo vemos al desarrollador, que es el que hace la oferta, la vivienda equivocada no es que esté equivocada, pero si no es tu línea de negocio no lo vas a entender, pero digamos que se entiende que la vivienda accesible o la vivienda de interés social, pues no se le gana, Ujú. ¿verdad? Que no se le gana. Entonces creo que es el conjunto de muchas acciones que te lleva a hacer ese tipo de vivienda, pero la mayoría no están en ese rubro. Entonces migrar a eso es muy difícil. Y eso le iba a decir, perdón, ya sé que estamos cerrando, pero entre las cosas que estamos hablando, creo que también destaca mucho para los desarrolladores que se dedican a este mercado, es que de verdad se ponen a prueba su eficiencia, no sé si es operativa, constructiva, pero de que haya eficiencia es cómo logramos de que todo esto funcione desde la planificación hasta que entregamos las llaves con el menor error posible para que no aumente cosas. Me parece un ejercicio bien interesante. O sea, lo que usted dice, si una desarrolladora no es para eso, migrar es bien difícil, pero me parece que también como ejercicio como desarrolladores, lograr que funcione también tiene una dificultad bastante enorme por el tema de los costos y ser más eficientes. O sea, eso me parece bien interesante de entrar a ese mercado. Es gente que debe saber y ser muy precisos sus números y la manera en que opera, porque si no se les escapa. Y creo que es donde menos margen de error hay sobre los costos. Sí, te digo, cuando se inicia en el desarrollo inmobiliario, yo he participado en algunos inicios y he visto que depende mucho de tu entorno adentro. Creemos de que sales de la universidad y si tu carrera es de auditor, mercadólogo, arquitecto, ingeniero, te enfocas en un área. Nosotros como Assembi nos dimos cuenta de eso y nosotros hace 8 años creamos la Escuela Superior de la Vivienda. Entonces, lejos de dar cursos de mercadeo, cursos de sostenibilidad, cursos de esto, nosotros hicimos un diplomado que normalmente tarda entre 4 y 6 meses. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Nosotros empezamos desde cero un anteproyecto para un desarrollo inmobiliario. Es decir, nosotros agarramos un terreno y a los participantes del diplomado los armamos en grupos y los grupos, dentro de esos grupos hay arquitectos, ingenieros de diferentes profesiones
y lo llevamos de la mano con todo el pensum para que al final del diplomado todos entiendan cómo son las diferentes áreas del desarrollo inmobiliario. Que el abogado entienda por qué el vendedor puso tales precios, por qué el vendedor ofrece tal cosa, que entienda por qué en la publicidad se dice tal cosa, que hable un poquito del lenguaje de costos, ¿verdad? El financiero, recordemos, a veces no pasa las cotizaciones, no pasa las órdenes de compra porque se las manda el ingeniero de una forma en la que no entiende. Entonces, acercamos esa brecha de conocimiento entre una carrera y otra para que todos dentro de una misma empresa entiendan el mismo lenguaje. Entonces, nosotros pudimos hacer eso y nosotros nos hemos dado cuenta que los desarrolladores lo han hecho también, ¿verdad? Los mandan a capacitar a diferentes cursos. Ya cuando te piden, parte de los requisitos de contratación es que si sos una carrera técnica tengas una maestría en algo de administración para que entendas el concepto. Entonces, sí es un reto muy grande. La construcción es como muchos negocios, si te equivocas perdés y perdés mucho. Y ahí no, pues si ya vendiste, porque antes de entregar un proyecto ya tuviste que haber vendido. Y si vendiste en 100, ya no puedes subirle los costos porque ya está vendido. O sea, si te equivocas, perdes plata. Entonces ahí hay un riesgo muy grande en eso. Interesante. No, pues yo quería obviamente agradecerle por el tiempo, por darnos, o sea, hacernos ver que obviamente el tema de la vivienda accesible no debe verse como un problema que cuesta, sino al final como algo que puede multiplicar y que al final es o sea, es algo que permite a las familias acceder a viviendas dignas, formales, ganar estabilidad y a su vez productividad. Entonces yo quería agradecerle por su tiempo, Herbert, por acompañarnos en este episodio. Hombre, a ustedes gracias por el interés en la vivienda. Nos gustaría mucho que nos sigan acompañando en nuestros eventos. Nuestros eventos tienen un fin, o sea, llevamos de la mano qué es lo que queremos y lo que queremos al final es que haya más vivienda. Y parte de eso es que podemos, si se dan cuenta, en cada evento que nosotros hacemos es algo que nos lleva a crear más. Entonces, gracias a ustedes, a todos los medios de comunicación que se contactan con nosotros, que nos ayudan a llevar el mensaje. Porque la única manera en que te llevemos más vivienda es que cada vez más personas hablemos de vivienda. Gracias, Herbert. Gracias también a Braulio por acompañarnos y gracias a ustedes también por ser parte de un nuevo episodio de CreaUrbe. Nos vemos en la próxima.